Queremos restar, y tenemos 5 puntos negativos 5, menos 1 negativo 8 puntos. Para encontrar esta diferencia, escribiremos la diferencia como una suma, y luego la encontraremos usando las reglas formales para agregar decimales firmados, así como mostrar la suma en la recta numérica. Podemos escribir esta diferencia como una suma, porque restar un número es lo mismo que agregando lo contrario. Entonces, como restar b negativo es lo mismo que sumar b positivo, podemos escribir negativo 5.5, menos negativo 1.8 como negativo 5.5, más positivo 1.8. Ahora mirando esta suma, deberíamos ser capaces de reconocer que el punto 5 negativo va a superar al punto 8 positivo. Y por lo tanto esto, suma, así como esta diferencia, será negativa. Y debido a que tenemos un negativo más un positivo, usaremos las reglas para agregar decimales firmados aquí, para agregar dos decimales con diferentes signos. Entonces, el primer paso es encontrar el valor absoluto de ambos decimales. Entonces, para encontrar el valor absoluto de 5 puntos negativos 5, y el absoluto valor positivo de 1.8, el valor absoluto de un número es la distancia de números desde 0. Y debido a que la distancia siempre es positiva, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces el valor absoluto de 5 puntos negativos es 5.5 positivos. Y el valor absoluto de 1.8 positivo es 1.8 positivo. Paso 2. Restamos el valor más pequeño del mayor valor, entonces restamos 1.8 de 5.5. Entonces tenemos 5.5, menos 1.8. Antes de restar, mueve el punto decimal hacia abajo a la diferencia. Y ahora restamos como lo hacemos normalmente. Necesitamos realizar un intercambio aquí. Entonces el 5 se convierte en un 4, este 5 se convierte en 15. 15 menos 8 es 7 y 4 menos 1 es 3. Entonces esta diferencia es positiva 3.7. Aún necesitamos determinar el signo de la suma original. El signo de la suma es el signo original del decimal con el mayor valor absoluto. Entonces, dado que 5 puntos negativos tienen el valor absoluto más grande, esta suma, que es igual a la diferencia, es igual a 3 puntos negativos 7. Y de nuevo, esto debería tener sentido porque, el punto 5 negativo 5 supera al punto 8 positivo. También muestremos esta suma en la recta numérica. Para modelar 5.5 negativos, habíamos empezado en 0 y nos movíamos a la izquierda 5.5 unidades a 5 puntos negativos 5. Y luego, desde aquí, porque estamos agregando 1.8, nos moveríamos a la derecha, 1.8 unidades. Lo que nos lleva de vuelta al negativo 3.7, que está justo a la izquierda del negativo 3.5. Entonces negativo 5.5, más 1.8, que es igual a 5 puntos negativos 5, menos un punto negativo 8 es igual a 3.7 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.